a todas las autoridades del IPES, del INAES, a los presidentes de las federaciones de cooperativas de agua, de cooperativas eléctricas, Guido Weber, y decirles brevemente que desde el Ministerio de Cooperativas hemos venido yo como subsecretario, también está el director, a dar todas las visiones complementarias que tenemos de lo que fuimos viendo en nuestra gestión, muchos años de gestión. Agradecer también la presencia que me acompañan en la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio, la doctora Mayol, el director de Asuntos Jurídicos, el doctor Manso. Y bueno, espero que no sea muy tedioso. Tenemos una serie de iniciativas para poder incorporar a esta ley y arrancando felicitando al INAES, en la figura del presidente Patricio Griffin, la ministra de Desarrollo Social, que han tomado esta gran iniciativa de darla a debate a este proyecto de ley. Creo que es una forma de democratizar lo que es la parte legislativa y es algo muy importante que tenemos que aprovecharnos. Por ahí estábamos analizando la ley en algunos puntos, por ejemplo, en el punto 1, cuando define una cooperativa que dice que pueden ser como mínimo 10 integrantes, pero establece algunas excepciones. Lo que queríamos remarcar es lo siguiente: muchas excepciones que se han dado en la práctica son de cooperativas de 6 integrantes como mínimo, pero eso tiene un problema práctico de cumplimiento de otras partes de la ley, porque la ley también establece que en cada asamblea tienen que haber 2 asociados que son los que firman juntamente con las autoridades para dar fe. El problema es que si tenemos una cooperativa de 6 integrantes, 3 de ellos integrarían el Consejo de Administración, más el síndico titular y el síndico suplente, son 5, nos quedaría solo un asociado común. Entonces no podemos cumplir lo que la propia ley dice. Deberían ser las cooperativas como 7 integrantes como mínimo para poder cumplir esos requisitos legales, ¿no? Otra cosa que proponemos, que cuando se habla de la denominación de la cooperativa, la ley establece que tiene que decir la palabra cooperativa y limitada. La palabra limitada sobre todo para que los terceros sepan cómo es la responsabilidad de los socios con respecto a los terceros por las deudas de la cooperativa, que se limita al aporte capital. O sus abreviaturas. Es importante que se mantenga esto de la ley anterior, sus abreviaturas, y que se pueda incorporar al marco legal lo establecido por la resolución de la propia autoridad de aplicación, que establece cómo es la abreviatura, que es COOP y limitada, LTDA, sacando la Academia Española. Eso es importante porque ha habido mucha confusión en la práctica. Y es importante mantener también que en toda la folletería, las facturas, en todo lo documental que emita la cooperativa, tenga incluido el nombre preciso, según esta indicación, ¿no? Es importantísimo lo que incorpora la reforma, en virtud de que permite que una cooperativa pueda transformarse en mutual. También en lo que puede, en la parte de integración de las entidades solidarias, que la cooperativa se pueda integrar con una mutual, también nos parece muy importante y algo totalmente innovador. Algo que por ahí creemos que debe mantener la reforma con respecto a la ley interior es los temas a tratar por la Asamblea Constitutiva. En la nueva redacción se elimina el informe de los iniciadores. Creemos que es importante mantener que el informe de los iniciadores sea tratado en la Asamblea Constitutiva. Eso es algo importante que tenía la ley anterior y que creemos que es saludable, porque en el informe de los iniciadores muchas veces se da la historia del emprendimiento productivo y cuál es la visión de los que lo crean, ¿no? Otra cosa que es algo muy importante en la reforma es que establece la incorporación de los objetos múltiples. De hecho, hay muchas cooperativas que en la realidad, en nuestra provincia, se dedican a muchos objetos a la vez. Por ejemplo, tenemos en 25 de mayo una cooperativa que tiene venta de combustible, que producción de leche, producción de quesos, de yogur. Es importante dar esa posibilidad, ¿no? Otra cosa que también estamos la verdad que muy agradecidos por el tema de que las cooperativas 3026 que estaban por resolución del INAES tengan un rango legal, que estén incorporadas a la ley es importantísimo, porque asegurar los derechos de la parte de la población más vulnerable es un principal de los objetivos normativos de la ley y está bueno que tenga un rango legal, ¿no?
Alguna crítica, por ahí no crítica, sino divergencia con la nueva ley, es que establece que solo una copia del acta constitutiva debe ser enviada a la autoridad de aplicación o al órgano local competente que la remitirá a la autoridad de aplicación. Nosotros pedimos, por nuestra experiencia local, mantener el requisito que sean 3 las copias. Así podemos nosotros con una de ellas, de manera concomitante, mientras una va al INAES para el expediente en el INAES, dejar una para nuestro expediente en nuestro órgano local y también una para después hacer el protocolo posterior, ¿no es cierto? Nosotros, a diferencia del INAES, no lo hacemos la protocolización en romaní, sino que en papel convencional. Otra cosa también que quita la reforma es saca la obligatoriedad de enviar la copia del depósito del capital. Creemos que es importante mantener la copia del depósito del capital en virtud, excepto para las que puedan ser simplificadas o promovidas, ¿no? Pero en líneas generales es importante mantener porque hay que dar fe de que se ha constituido un fondo con el cual se va a poder hacer frente a la actividad una vez que ésta arranque. Es importante la boleta de capital que hay que enviar una vez que se forma la cooperativa. Se tiene que seguir manteniendo eso, que se tenga la obligatoriedad de enviar eso a Buenos Aires. Otra cosa que dice la ley 20.337, que la autoridad de aplicación tenía 60 días para, salvo que haya algún tipo de objeción, en el caso que a partir de ahí se cuenta de nuevo 60 días, para dar la autorización para funcionar y proceder a la inscripción. En la práctica, por el volumen de tareas del INAES, por muchas veces problemas de redacción de la documental original, se demora mucho más que esos 60 días. En la propuesta se establece que sea el INAES el que a libre criterio pueda definir cuál es el plazo en el cual va a dar la matrícula a una cooperativa. Yo creo que sería bueno un camino intermedio y en lugar de 60 días, que es un gran apuro hacia el INAES, un organismo que maneja todas las cooperativas mutuales de la Argentina, establecer un plazo que sea el doble, de 120 días, que sería algo razonable, o podría ser un poco más, pero sacar esos 60 días, que es algo realmente cumplible solo por Superman, y tampoco pasar a que quede sin plazo, ¿no? Estaría bueno mantener el requisito del plazo, pero aumentándolo mucho más. Me parece, la verdad, que una gran novedad el tema de las cooperativas Mercosur. Es importante por lo que se viene el proceso de integración mundial, un proceso que es ineludible, una economía globalizada en la cual todos los estados se van agrupando, las propias empresas se van agrupando en empresas más grandes. Es importante que el sector cooperativo también contemple ese hecho, ¿no? Está muy bueno la modificación que se establece en cuanto a los asociados. El tema de la igualdad de género es muy importante, remarcar eso en nuestro contexto. Y bueno, esto trae a colación también que esta ley, al igual que la ley de los medios audiovisuales, fue también debatida en todo el país y fue producto del enriquecimiento y aporte de numerosos actores, propios trabajadores de los medios, no gente de afuera, que han producido ese enriquecimiento. Así que tenemos ese antecedente y realmente es muy importante que podamos debatir aquí en los otros foros, ¿no? Es importante lo que la nueva ley dice, que se adquiere taxativamente cómo se adquiere la calidad de socio por ser fundador en el acta, en la Asamblea Constitutiva, por suscripción posterior. También puede ser por decisión del Consejo de la Asamblea. Otra cosa que nos parece interesante es que el Estado pueda hacer aportes a las cooperativas, ser asociado, pero sin tener que de manera obligatoria estar relacionado con recibir un servicio de parte de la cooperativa, sino que el Estado, como decía bien el señor Barquín, en una alianza estratégica, en aquellas cooperativas que se ve que son de sectores estratégicos,
poder hacer esos aportes y poder potenciar al sector cooperativo. Otra de las formas de captar el capital por el sector cooperativo que no estaba para nada previsto en la norma que todavía está vigente, y es que las cooperativas puedan emitir títulos de capital, títulos de deuda, para que puedan recibir financiación, lo mismo que ya lo vienen haciendo las sociedades comerciales, que emiten lo que antes se llamaban los debentures, ¿no? Los títulos privados para poder obtener financiación de esa forma. Eso es muy importante porque hay que buscar toda la forma de financiación del cooperativismo. Una gran modificación que hace la nueva ley es que establece que el plazo para el aporte de capital total, la integración total, ¿cuál es lo actual? En la actualidad, si es un aporte que sea dinerario, yo tengo que aportar el 5% ya y tengo 5 años para aportar el 95% restante. Muchas cooperativas se ponen de acuerdo en hacerlo en cuotas de X pesos, ¿no? Lo que establece la ley es que baja a 3 años eso y exige que la integración en el momento de la Constitución sea de un 25%, ¿no? Habría que ver eso, si en las cooperativas promocionadas, las que asumen el carácter de las 3026, no dejaría de aplicarse eso, sería una ventaja, y para la generalidad creo que es razonable poder aplicarlo, ¿no? Algo que está muy bueno también para evitar una confusión en la nueva normativa, se elimina la palabra acciones, ¿sí?, de los títulos de capital de la cooperativa, y va muy bueno esto porque está bueno eliminar lo que puede ser una confusión, una superposición de denominaciones de un título de valor que es típico de las sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, que en las cooperativas simplemente lo llaman títulos de capital, ¿no? Y también establece para la formación del capital un capital voluntario, esto es, aquellos asociados que tengan capacidad financiera, que puedan hacer aportes extra. Eso se toma como una especie de préstamo hacia la cooperativa, lo cual es también en varias partes de su vida, de su actividad, algo muy positivo. Se establecen respecto a la contabilidad algunas modificaciones. Dice que la contabilidad debe ser llevada en idioma nacional, siguiendo el artículo 43 y el Código de Comercio. Nuestra propuesta es agregar que también, de acuerdo a la reglamentación, se llevará la contabilidad, de acuerdo a la reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación del INAES, en vistas de las resoluciones que emitan los consejos profesionales de ciencia económica, ¿no? Algo que ya sea en la práctica, se toma la resolución técnica 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales para aplicar, observándola para llevar adelante todo lo que es la producción de informes contables en las cooperativas. Un tema central es el tema de los libros, la obligatoriedad de los libros. Hay libros que son muy necesarios en las cooperativas y no figuran como obligatorios en la ley actual. Uno de ellos, el registro de asistencia a las asambleas, algo que la Autoridad de Aplicación legisló por una resolución y que estableció que el registro de asistencia a la asamblea debería ser llevado por estas entidades. Lo que proponemos nosotros, en virtud de lo que vimos en la práctica en muchas asambleas, que hay personas a veces de mucha edad, de edad avanzada, con problemas físicos, que tienen que estar participando en una asamblea que dura 12 horas, 11 horas, 13 horas. Y son tan fáciles de solucionar los problemas operativos para que eso no pase. Uno de ellos es exigir legalmente que el libro registro de asistencia a asamblea, por ejemplo, en cooperativas de más de 100 asociados, tenga hojas móviles, que no sea un libro de tapa dura, que tenga hojas móviles, de modo tal de poder desarmarlo en varias partes y tener varias bocas de acceso a esa asamblea. Porque si tenemos un solo libro, las 500 personas tienen que ir firmando ese libro de a uno. Se arma una cola interminable que es peor que un banco. Entonces nuestra propuesta es incorporar que sean con hojas móviles aquellas cooperativas que tengan más de 100 asociados, el libro de registro de asistencia a asambleas, y que sea incluido este libro dentro de los obligatorios con rango legal, ¿no es cierto?
El informe de sindicatura también, que no estaba incluido, sería bueno incluirlo. Y tenemos las actas de reuniones del Comité Ejecutivo. Este es un libro que no figura dentro de los obligatorios. La propia ley, la 20.337, y el proyecto establecen la posibilidad que dentro del Consejo de Administración se forme un Comité Ejecutivo. Está integrado por integrantes del Consejo de Administración que se abocan de manera intensiva a la tarea. Y es algo obvio que tiene que tener un libro de actas, pero no figuran los libros obligatorios. Sería bueno ponerlo en el artículo donde están todos los libros obligatorios de las cooperativas, ¿no? También cuando la sindicatura sea plural, que tiene que ser número impar, eso se mantiene en la nueva ley, también poner un libro de actas de la comisión fiscalizadora en ese caso, ¿no? Ya estoy complicado con el tiempo, ¿no? ¿Me pasé capaz? Le redondeo en 2 minutos, ese es mi compromiso. Está bueno que en la memoria, que es el informe que el Consejo de Administración hace sobre su propia gestión y sobre cómo fue el devenir de la tarea, se agregan nuevos ítems que tiene que contener de manera obligatoria la memoria, ¿tá? Los contratos y convenios que pueda firmar la cooperativa, que haya firmado en ese periodo, la participación en otras sociedades comerciales, sean por acciones o no, y un resumen comparativo con el ejercicio anterior sobre las remuneraciones y los gastos que se han efectuado. Otra cosa importante cuando se va a hacer la asamblea, que no estaba estipulado de manera obligatoria legal, es que debe ponerse a consideración y del órgano local competente, de la autoridad de aplicación, el acta del Consejo de Administración, el padrón de asociados y el proyecto de distribución de excedentes. Nosotros nos adherimos a eso, que es muy importante ese cambio, ¿no? Hay una gran duda que siempre se ha dado en la práctica, el tema de los plazos, que dice que una asamblea debe ser convocada con 15 días de anticipación a la fecha de su realización. Incluso la autoridad de aplicación ha sacado una resolución en ese sentido, estableciendo también el tema de cuando hay que publicar edictos. Y en ese caso se toma como final el último día de publicación de edicto, a partir del día siguiente se empieza a contar esos plazos. Pero la ley no aclara si son días corridos o hábiles. Sería bueno que la ley pueda aclarar si son días corridos o hábiles, estipular eso de manera taxativa, no contundente. Tanto para convocar previamente a la asamblea como para comunicar al órgano local competente. Yendo al artículo 42, las reservas que surgen en base a los excedentes repartibles. Hasta ahora la ley 20.337 tenía una falencia que establecía que el Fondo de Educación Cooperativa tenía que aplicarse el año siguiente inmediato, pero no decía nada del Fondo de Estímulo al Personal. En esta nueva ley sí se equiparan los dos y se dice que los dos tienen que ser aplicados en el siguiente ejercicio, ¿no? Algo que proponemos nosotros es que con el Fondo de Estímulo al Personal, que es un 5% de los excedentes repartibles, un 50% de él tenga que ser destinado de manera obligatoria a equiparar los salarios dentro de una cooperativa. Hay cooperativas, como dije hoy, que hacen distintos tipos de actividades, por ende tienen empleados bajo distintos regímenes, de empleados eléctricos, de agua. Es importante que el fondo estímulo en un 50% se destine a equiparar lo más posible para evitar que hayan prerrogativas, que hayan gente que cobra más que otra o que se suavice esa diferencia. Eso es importante que sea utilizado para eso el fondo de estímulo y si puede ser tener el rango de ley, creo que sería importante para el futuro de las cooperativas, ¿no? En cuanto al Fondo de Educación Cooperativa, como bien decía nuestro director de cooperativas, Daniel Di Pietro, nosotros humildemente creo que hicimos punta en muchos sentidos, muchas veces llevado a la práctica por él mismo, y nuestra legislatura ha sacado una ley provincial que establece que del 5% del Fondo de Educación Cooperativa, un 30% como mínimo, las cooperativas deben destinarlo a fomentar, a ayudar financieramente a las cooperativas escolares de su municipio o de su área de influencia. Pretendemos y proponemos que eso mismo sea plasmado en la ley nacional. Creemos que es una buena medida porque la gurizada no aprende solo con la teoría, aprende jugando, aprende con la práctica. En las cooperativas escolares hacen asambleas, eligen sus autoridades. Es importante fomentar eso y que tenga rango legal, ¿no?
Bueno, para cerrar, algo que es muy importante que introduce la reforma es que en el caso de los síndicos y de los consejeros había una divergencia. En un caso, si el estatuto no prohibía, podían ser reelegibles, y en otro caso tenía que decir textualmente. Ahora se equipara, por ahí no coincidimos totalmente con el tema de que pueden ser reelegibles por 3 periodos o 5 alternados. Es discutible eso. Lo bueno es que se equipare el régimen. Si son reelegibles los consejeros, que sean también reelegibles los síndicos, sin que tenga que decir el estatuto o no, que ambos tengan el mismo régimen. Eso es importante, ¿no? También es importante lo que señalaba nuestro colega, el tema de que no sean de una misma lista quien integre el órgano de control con el órgano de administración. El tema de las asambleas de delegados es un tema muy complejo. Se da allí una democracia indirecta, ya que el asociado no puede participar de forma directa en la asamblea, sino a través de sus representantes, ¿no? Y muchas veces se tergiversa la voluntad del asociado. Es importante rever totalmente el sistema de la asamblea de delegados, como mínimo, prohibir lo que se da en algunos casos en la práctica, que por ahí cuando se divide la cooperativa, el área de la cooperativa en distritos, la lista que gana en un distrito se lleva a todos los delegados de ese distrito y las minorías no tienen representación. Creo que eso atenta contra un principio democrático del cooperativismo y eso como mínimo deberíamos rever y debería incorporarse en la nueva normativa la prohibición tajante de que las minorías no puedan ser representadas en los distritos a través de los delegados, ¿no? Siendo que de por sí es un sistema que no permite que el asociado vuelque su voluntad directamente. El tema del voto por poder es otro tema. La ley actual permite que yo, asociado, pueda representar a otros 2 asociados más. Juntamos 9 más como yo y somos 10 personas que tenemos 30 votos. Me parece que es un exceso. Tampoco habría que prohibir el voto por poder. Habría que dejar libre a que el estatuto diga que sí o que no, como hay estatutos que permiten y estatutos que no. Pero habría que limitar legalmente a que yo pueda representar solo a un asociado más. Entonces, si somos 10 personas que estamos ahí, representamos 20 votos, ya no 3 veces más, lo cual me parece una exageración en nuestro humilde entender, y esa es una propuesta que llevamos también. Finalmente, no sé cuántas veces dije finalmente, esta es la verdadera, disculpen, este es un truco que utilizo. La competencia de la asamblea, la reforma incorpora cosas muy importantes como la constitución de reserva facultativa. Siempre nos preguntamos, ¿por qué en una sociedad comercial se puede constituir una reserva facultativa? ¿Y por qué en la cooperativa tenemos problemas para ello? Es importante que los cooperativistas, en el libre deseo de su voluntad asociado, que son los dueños, puedan establecer reserva facultativa por la asamblea, como en los otros organismos. Es importante, si tienen los excedentes suficientes, que puedan hacerlo. Es importante que se incluya eso. La emisión de los títulos de deuda cooperativa, otra forma también de financiamiento de todas las sociedades. ¿Por qué no las entidades solidarias no lo pueden hacer, no lo pueden utilizar? Bienvenido y está muy bueno. Y también el cambio del objeto de ampliación del objeto social, ¿no? Establece que para la remoción de los consejeros y síndicos hace falta 2/3 de los votos de los presentes, algo que no se establecía hasta ahora. Se puede decir que puede asegurar a que no se den cambios en la cooperativa amañados, de manera amotinada, no sé cómo denominarlo, siendo que hay personas, autoridades que han sido elegidos por el voto popular, ¿no? Algo que podríamos adherirnos. Y la duración del cargo se mantiene en 3 años, 3 ejercicios, al igual que antes. Ahora sí, vamos terminando. Está bueno que en el tema del Consejo de Administración, la reforma, otra cosa que aplaudimos, que nos adherimos, que las actas del Consejo de Administración ya no son firmadas solo por el presidente y uno de los consejeros, sino que tienen que ser firmadas, sentido común mediante, por todos los presentes, obviamente, ¿no? Por todos los consejeros que participaron de esa asamblea. Ahora sí no le puedo meter porque llegué a la última hoja, así que les pido disculpas por haber hecho tan largo. Lo que pasa es que lo estuvimos analizando a esto y bueno, algunas cosas hemos detectado, muchas, la verdad,
contentos porque vamos a tener una normativa mucho más dinámica, que se abra lo que es la utilización de medios mecánicos que existieran ahora, no en el futuro, para llevar todo lo que son los libros, y va a ser una gran ventaja, ¿no? Establece que la sindicatura plural será obligatoria en ciertos casos que determine la autoridad de aplicación, algo que es muy importante porque en cooperativas de gran envergadura es recomendable que la sindicatura sea plural por el tamaño de la actividad de control que hay que realizar. Y agrega, dentro de las inhabilidades e incompatibilidades para ser consejeros, agrega que no pueden ser los auditores externos, ¿no? Bueno, la verdad, espero no haber sido tan pesado, podido expresar lo que nosotros vimos y la idea que proponemos. Esto lo van a encontrar, como decía el señor Barquín y sus colaboradores, en la página, todas nuestras propuestas. Y la verdad que felicitarlos porque estar aquí significa que están comprometidos con el cooperativismo y que en muchas universidades más se repita. Esto va a ser importante. Las cooperativas realmente ayudan a, como se dijo antes, a contrarrestar el capitalismo salvaje, a distribuir mucho mejor la riqueza, a dar oportunidades de trabajo. Si ustedes lo ven con lo que son las 3026, ayudan a muchísimo a un mundo mejor. Si nos comprometemos cada uno a estudiar el tema y a sumar lo que podamos, vamos a estar mucho mejor en los próximos años. Y agradecer al Gobierno Nacional, en la figura del señor Barquín, del presidente del INAES y la ministra Kirchner, la gran decisión que tomaron de democratizar la legislación esta. Eso es muy importante y va a fortalecer este proceso. Así que muchas gracias por la invitación y a la orden.